Les invito a que empiecen a buscar Juan capítulo 8. Mientras hacen eso, y creo que la mayoría, si no saben, bueno, pues les voy a recordar que al final de esta semana es el 4 de julio. Y el 4 de julio aquí en los Estados Unidos celebramos la independencia de este país. Y entonces el tema de esta semana se va a ver mucho rojo, blanco y azul. Se va a ver mucho el tema de la libertad. Se va a ver muchos símbolos de esta libertad de este país, incluyendo muchas ventas especiales. Se va a ver muchos cohetes, va a haber comida, van a haber amigos, va a haber familia. Y aunque se está celebrando la libertad en este tiempo, en este país, así como muchos países celebran la misma cosa en su manera, quiero hacer una pregunta. Y la pregunta es esta: si en verdad somos libres. ¿En verdad somos libres? Este año 2020, nuestra celebración va a ser menos que otros años por el COVID-19. Hemos sido prisioneros en nuestros propios hogares. ¿En verdad somos libres? Mientras tratamos de celebrar esa libertad y en este país, las libertades que tenemos, somos recordados que no todos sienten y celebran esa misma libertad. Estamos viendo protestas, unos son apacibles, otros son violentos, recordándonos que el racismo y la discriminación todavía existe y que muchos en ese país no se sienten libres como otros. La violencia, la falta de orden, no está permitiendo que otros vivan sus vidas libremente. No pueden salir como antes salían a trabajar o a hacer sus quehaceres. Y nosotros, que aquí yo creo la mayoría, si no todos somos latinos, vinimos a este país con gran esperanza de una vida mejor, ¿no? Muchos venimos queriendo ser libres de la extorsión, libres de la tiranía, libres de opresión. Y cuando llegamos nos encontramos con otros problemas distintos, discriminación, racismo y dificultades de otros tipos. ¿No es así? Nuestra situación es muy similar a lo que vemos aquí en Juan capítulo 8. Vamos a ver que los judíos están proclamando su libertad a Jesucristo, que ellos son hijos de Abraham, que son esclavos de nadie. Todo mientras Jesús les está tratando de ayudar a ver que son esclavos, pero de una manera que ellos no pueden ver. Jesús los quiere librar, les ofrece libertad, pero en vez de escuchar y prestar atención, al final del capítulo lo tratan de matar porque Jesús les ofendió. El título del mensaje es La libertad de otro tipo. Libertad de otro tipo. Y vamos a ver que debemos permanecer en la palabra de Dios para entender la verdad de Dios, para que podamos ser verdaderamente libres en Cristo Jesús. Vamos a ver que la humanidad cree que está libre, pero Jesús nos clarifica qué es la libertad verdadera. Entonces les invito a que se pongan de pie en reverencia a la palabra de Dios. Vamos a leer Juan 8, empezando el versículo 31 hasta el 36. Yo estoy leyendo de las Biblias Américas, ustedes sigan en sus Biblias. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo,
que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. Primero aquí vemos que los hombres, la humanidad cree que son libres. Jesús empieza este pasaje aquí, 8:31 al 32, diciendo que hoy les ofrezco libertad. Si permanecen en mí, van a entonces permanecer en mi palabra y después serán libres. Si leen versículo 30, lo que no leímos, dice que al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Él estaba predicando en el templo y estos judíos creyeron en él. Y entonces ahora Jesús les está dando la primera lección. Es el primer clase de discipulado que Jesús está dando a estos nuevos discípulos. Y Él les dice, versículo 31, si permanecen en mi palabra, en verdad son mis discípulos. Entonces aquí Jesús está diciendo, no sé si son, bueno, Jesús sabía, ¿verdad? Pero diciendo a ellos, si permanecen en mí, en verdad son mis discípulos, conocerán la verdad y serán libres. Pero ellos responden diciendo, Jesús, somos libres. ¿Qué estás diciendo? ¿Y por qué? Tienen dos razones. Número uno, nunca han sido esclavos a otra nación, ellos personalmente, porque obviamente en Éxodo sus antepasados sí eran, pero ellos no. Y dos, son hijos de Abraham, hijos de promesa, el pueblo escogido de Dios. En sus mentes no necesitan ser rescatados ni redimidos, son libres. Entonces aquí está la lección. El hombre cree que es libre porque está ciego a su esclavitud. Son ciegos. Imagínate un juego de ajedrez, ¿conocen el ajedrez? Imagínate que está un maestro, los mejores jugadores del mundo, jugando con alguien que apenas aprendió. Es un neófito en ajedrez. El neófito piensa que está él haciendo sus movimientos según su propia voluntad, pero que el neófito no sabe es que el maestro está en control desde el principio hasta el fin, y el maestro está forzando al neófito a tomar los movimientos para él perder. Los que juegan ajedrez entienden esto. La ignorancia, la falta de entendimiento es lo que nos mantiene esclavizados. Y estamos jugando este juego de la vida, pensando que estamos en los movimientos según nuestra voluntad. Pero hay fuerzas que no vemos. Fuerzas que no vemos son invisibles, unas fuerzas que no entendemos, que nos están controlando cada cosita que hacemos. Somos esclavos a esta fuerza invisible y ni lo sabemos. Los judíos pensaban que eran libres porque eran hijos de Abraham. Ellos confiaron en sus tradiciones, en su religión, en su patrimonio. Jesús dijo, estas cosas no son suficientes. ¿Estás tú confiando en esas cosas? ¿En tus tradiciones? ¿En tu religión? ¿En tu patrimonio? Estos judíos creían que estaban libres porque no veían una fuerza externa sobre ellos. No veían un hombre externo, un maestro más fuerte, más grande sobre ellos. Eran libres. Pero Jesús dijo, vamos a ver más detalle, que eran esclavos al pecado. Pero no lo creyeron. No lo creyeron. La pregunta es, ¿crees tú la palabra de Dios cuando Él te dice que estás en esclavitud? La libertad verdadera empieza cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios. Ahí empieza nuestra libertad. Jesús nos está diciendo que las cosas no son como las vemos.
que aunque nosotros creemos que somos libres, en verdad estamos esclavizados. Escucha otra vez que le dice en versículo 31. Si vosotros permanecéis en mis palabras, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios proclamada, porque es la palabra de Dios que nos va a hacer libres. Pero libres ¿de qué? Ahí vamos al segundo punto, porque aquí los discípulos nuevos dicen, oye, ¿cómo dices tú seréis libres? Y Jesús tiene que clarificar lo que es la libertad verdadera. Él dice, versículo 34, lo dice clarito, en verdad, dice, esto es tan cierto, lo tengo que decir 2 veces. En verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo al pecado. Los judíos estaban enfocados en sus libertades políticas, en sus libertades sociales. Yo puedo ir a hacer lo que quiero, buscar un trabajo, tengo mis libertades. Jesús, por el otro lado, estaba enfocado en una libertad de otro tipo, en la libertad espiritual. Cualquiera que peca es esclavo al pecado. Si quieren estudiar un poco más sobre eso, lean Romanos capítulo 6. Es una discusión más completa de esta verdad que Jesús aquí está tratando de explicar a estos judíos. Que empezamos como esclavos al pecado que resulta en muerte, pero si ponemos fe en Cristo Jesús, podemos convertirnos en esclavos de justicia que resulta en vida eterna en Cristo Jesús. Esto es difícil de ver, sino imposible de entender. Es como una persona que nació ciega. Una persona que nace ciega, nunca ha visto nada en toda su vida. Y tú tratar de convencerle o explicarle qué es el color rojo, el color azul, colores en general. Esa persona ciega no puede comprender algo que nunca ha visto, nunca ha experimentado. Y no importa qué tanto se lo expliques, ni se lo puede imaginar porque para él no existe el color. Todos, dice la palabra de Dios, hemos nacido espiritualmente ciegos. Y no podemos conocer ni comprender lo que significa ser espiritualmente libres, porque la única cosa que conocemos es la esclavitud. Hasta que viene Jesús. Y Él dice, yo soy la luz del mundo. Hasta que Jesús viene y toca nuestros ojos. Y por la primera vez en nuestra existencia podemos ver y nos damos cuenta, era esclavo. La libertad espiritual solamente viene cuando uno permanece en Cristo Jesús. Aquí lo dice en capítulo 8, lo acabamos de leer. Él lo repite en capítulo 15. La vid, donde dice, yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. El nombre de esta iglesia, los miembros que no se recuerdan Juan 15, shame on you, como se dice en inglés, ¿verdad? Recuerden Juan 15, por favor, miembros de Iglesia Bautista, la vid. Pero ¿sabe qué? Esta libertad de la tiranía, del pecado, solamente viene por nuestra fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Esa es la libertad verdadera, la libertad de todas injusticias, porque la tiranía, toda la tiranía e injusticia del mundo fluye del pecado. Quiero unos ejemplos. La discriminación, el racismo, es el pecado de favoritismo,
El pecado de la parcialidad, de la desigualdad, de la soberbia. Es la creencia errónea que uno vale más que el otro por el color de su piel, por su trasfondo, su cultura, su educación o lo que sea. Eso es pecado. La infidelidad en el matrimonio, en una relación, aún el homicidio, es el pecado de ¿qué? De ser egoísta, poner mis intereses personales encima del otro, hasta encima que esta persona me está impidiendo yo sacar lo que yo quiero, lo tengo que remover de mi vida. Eso incluye homicidio, por eso hay tantos abortos, porque el bebé es una inconveniencia a mi estilo de vida, por ejemplo. La infidelidad, ¿sabes qué? Esta persona ya no me complace, yo creo que esta acá me va a complacer más, tú vas a ser infiel. Guerra, el robar, es el pecado de codicia, de desear y querer lo que pertenece a otro. Una nación quiere que la frontera, en vez de estar aquí, que esté allá. Entonces, ¿qué sucede? Guerra. Porque están robando, hay violencia. Yo quiero esa computadora y como me ofendieron 100 años atrás, hoy me la robo. Todas los problemas de nuestra sociedad empiezan en el corazón del hombre. Somos esclavos al pecado y sufrimos todas sus consecuencias. Entonces tenemos que empezar ahí, porque cuando recibimos la libertad espiritual en Cristo Jesús, eso se convierte en el camino en las libertades terrenales. La solución a la falta de libertad aquí en la tierra no son protestas violentas, no son nuevas pólizas, nuevas leyes, más leyes, tolerancia o forzar que sean tolerantes. Esto no va a cambiar el corazón de las personas, solamente va a ser más arraigados y más amargados. Sí, necesitamos leyes que reflejan y honran la palabra de Dios. Sin duda, estaríamos mucho mejor. Pero aún la perfecta palabra de Dios solamente revela el pecado y no nos libra de él. Ay, pastor, eso suena como una herejía. Escuchen y presten atención. Romanos 5:20. Búsquenlo en sus Biblias. Romanos capítulo 5, versículo 20. Aquí vemos que aún la palabra de Dios, la ley, no es suficiente para librarnos. 5:20 de Romanos dice así: y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. ¡Wow! Pausa. Entonces, la palabra de Dios causa más pecado. ¿Por qué? Porque somos como niños. Ay, ¿como pastor? Dile a un niño, no hagas eso, ¿y qué va a hacer? Ya saben, lo va a hacer. ¿Por qué? Somos pecadores, esclavos al pecado. El momento que se dice, no lo hagas, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer para mostrar que yo sí puedo. Soy hombre, soy fuerte. La ley no se aplica a mí. Pero sigue, gracias a Dios sigue el versículo, ¿verdad? Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Es solamente por la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, que somos libres de la tiranía del pecado y toda su maldad y la muerte. Es cuando hay un
una libertad espiritual en el corazón, que el corazón cambia. Uno nace de nuevo por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo. Recibe un corazón nuevo. Y un corazón nuevo, cambiado por el amor de Dios, se va a arrepentir del racismo, se va a arrepentir de la violencia, se va a arrepentir de su maldad y va a querer cambiar y ser un corazón lleno y ser lleno por el Espíritu Santo de amor, de paz, de paciencia, de bondad. ¿No cambiaría eso en nuestra sociedad? La ley de amor empezará a gobernar nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia y por extensión nuestra sociedad. Claro, no podremos cambiar cada corazón duro con el Evangelio. Claro, no será posible cada persona en el mundo entender el amor de Dios, pero la iglesia lo va a intentar. Seguiremos predicando el Evangelio, viviendo el Evangelio y diciendo Cristo es la solución a nuestros problemas. Si nos arrepentimos de nuestra maldad y creemos en el Hijo de Dios. Además, cuando Cristo regrese, Él va a reinar perfectamente en esta tierra desde Jerusalén. Entonces aquí vemos que ahorita, en estos momentos, en esta era, la salvación es como dos partes. Primero, la salvación es espiritual, un corazón nuevo y empieza el cambio por dentro y empieza a verse más por fuera en cómo vivimos nuestras vidas en amor a Dios y el amor a nuestros prójimos. Pero Satanás todavía reina este mundo. Pero cuando regresa a Cristo y Satanás es atado, viene la segunda parte de nuestra salvación, la salvación física, la libertad física. Y vamos a reinar con Cristo en esta tierra perfectamente, justamente, en plena libertad. Esa es nuestra esperanza. Amén. Entonces, hermanos, los amigos que están escuchando, les imploro, acepten la libertad que Cristo ofrece. Esa libertad que no se puede encontrar en este mundo. Pastor, ya no estoy convencido que soy esclavo al pecado, pastor. Bueno, déjenme ayudarles a entender un poquito si esto es posible. Sin el Espíritu Santo no será posible, pero por lo menos lo voy a intentar con su ayuda. ¿Alguna vez en sus vidas han hecho algo y después pasa tiempo y dice, ay, ¿por qué hice eso? ¿Les ha pasado? Levanten la mano, sean honestos. Si no veo manos, están mintiendo. Ok. Yo también levanto las dos. Y han hecho una serie de decisiones, una tras otra, y tu vida te va de mal a peor. Te haces la pregunta, ¿por qué no puedo salir de esto? ¿Por qué voy de mal a peor? No quiero hacer estos errores, pero como que no puedo dejar de no hacerlos. Esclavo. Esclavo al pecado. No lo quieres hacer, pero a fuerzas lo tienes que hacer porque eres un esclavo del pecado. No puedes tomar buenas decisiones porque el pecado no quiere tu bien, quiere tu destrucción. Ahora, los judíos escucharon esto, y no leímos todo el capítulo 8 de Juan por falta de tiempo, pero al final ven el último versículo del capítulo 8 de Juan regresando. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Lo trataron de matar porque Jesús les ofendió con su palabra. ¿Cómo vas a responder tú a la palabra de Dios hoy? ¿Vas a tirarle piedras al pastor, a su carro? ¿Vas a tirar piedras a Jesucristo porque no te gusta lo que Él está diciendo? ¿O vas a aceptar su palabra, permanecer en su palabra y ser libre?
¿Vas a levantar tus ojos a Jesús para ser libre? ¿Para que Él te salve? ¿O vas a mirar a tus padres, a tu cultura, tus antepasados? Ninguna cultura es libre de la tiranía del pecado en toda la historia. ¿O vas a mirar tu gobierno, tu partido favorito en la política? Ningún partido ni gobierno ha podido traer una justicia completa y perfecta en este mundo y nunca la hará. Quizás tú mismo lo puedes hacer en tus propias fuerzas. Ningún hombre se ha libertado de la esclavitud del pecado. Pero Jesucristo te puede librar. ¿Confiarás en Él de todo corazón? Mira lo que escucha, lo que dice el profeta Jeremías en capítulo 17. Él dice, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Pero bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Hay dos caminos. El de confiar en el Señor y de confiar en el hombre. Y eso se ve de muchas maneras, como ya repasamos. Gobierno, tus propias fuerzas, tu religión, tu patrimonio, lo que sea. Cristiano, ya somos libres. Amén. Gloria a Dios. Vivamos como un pueblo libre. Invito a que busquen en Romanos 6. Iglesia mía, hermanos en Cristo, Romanos 6, empezando ahí en versículo 12. Aquí el apóstol Pablo recordando a la iglesia en Roma. Son libres, vivan como libres, no como esclavos. Romanos 6, 12 dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo gracia. En tantas palabras, no vivas como incrédulo, vivas como cristiano. Antes eras esclavo, ahora eres libre. No regreses a ser esclavo, vive en tu libertad en Cristo Jesús. No tenemos que pecar. Cuando pecamos es porque queremos. Hablamos los cristianos ahorita porque ya somos libres, ¿verdad? Amén. Entonces cuando pecamos es como los israelitas, y no lo leímos, está en Éxodo, está en el desierto, está caliente, tienen hambre, tienen sed. ¡Ay, cómo extrañamos la fruta de Egipto! ¡Ay, cuando éramos esclavos todo era mejor! ¡Ay, vamos a regresar a Egipto y pedirles perdón y volvernos a ser esclavos para comer un poquito de melón! Es lo que hicieron. Y nosotros los cristianos, libres en Cristo, no somos mejores porque el pecado nos gusta, la tentación. Satanás sabe lo que nos gusta. Y él pone esa tentación enfrente de nosotros. Dice, mira, se ve rico. Mira, no va a pasar nada. Pero solamente es una carnada para un gancho ahí. Y como pescados, y Satanás dije, lo tengo, la tengo. No tenemos que pecar. Podemos resistir, tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la palabra que nos alimenta para reforzarnos.
Tenemos la iglesia para encontrar apoyo, oración y ánimo para seguir adelante. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Bueno, vamos a pasar a la mesa del Señor aquí en unos momentos. Necesitamos una libertad de otro tipo. Como seres humanos nos enfocamos en lo que podemos ver y hay muchos síntomas del pecado. Hay discriminación, injusticias, tiranía, mucho sufrimiento, pero estas cosas son los síntomas de algo más profundo. Y Jesús nos está enseñando aquí en Juan 8 que el problema verdadero es la esclavitud espiritual. Y eso es lo que Él vino a hacer, a librarnos de eso. Porque todo lo demás caerá en su lugar si nos entregamos a Él y seguimos viviendo en la libertad que Él nos ha dado. Debemos permanecer en la palabra de Dios para entender su verdad, para que podamos verdaderamente ser libres en Cristo Jesús. Esta semana este país celebra sus libertades imperfectas, oportunidades imperfectas, pero con mucho gozo. Cohetes, comida, ventas, todos celebrando algo imperfecto. ¿Cuánto más debe la iglesia celebrar su libertad espiritual en Cristo Jesús? Amén. Y vivir para Cristo y honrarle hasta que Él venga por nosotros. Padre Santo, gracias por esta palabra. Gracias, Dios, por la libertad que tú nos ofreces en Cristo Jesús. Y te pedimos, Padre, por las personas escuchando este mensaje en estos momentos, que aún todavía son esclavos al pecado. Padre, ábrele los ojos para que puedan ver tu gloria, tu amor por ellos, para que se arrepientan su pecado y pongan su fe en Cristo Jesús. Para que empiecen a vivir una vida libre en Cristo. Y te pedimos, Padre, por los que ya somos tuyos, los que ya somos cubiertos con la sangre de Cristo. Y Padre, danos esa fe para vivir en esa libertad y ya no pecar más, pero vivir en pureza y santidad ante ti. Padre, la tentación es fuerte, pero tu gracia es sobreabundante. Tu poder, Padre, es perfecto y eterno. Y Padre, ya has vencido la muerte y el pecado en la cruz. Ya tenemos la victoria. Ayúdanos a vivir como la iglesia victoriosa. Gracias, Dios, por esta libertad en Cristo. Y te le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.